Vamos a desarrollar un ejercicio de Venturi, el cual nos dice que un venturímetro horizontal tiene diámetros de 60 y de 40 centímetros en la entrada y en la garganta respectivamente. Como pueden ver, este es un venturímetro que nos sirve para poder calcular el caudal que fluye a través de una tubería. Digamos que esta es una tubería larga, entonces se corta un pequeño pedazo y acá se inserta el venturímetro, ¿no? Digamos que acá hay tubería y acá también continúa una tubería. En este caso la tubería, como pueden ver, es de 60 centímetros de diámetro, ¿sí? Esta sería del venturímetro, esta parte mide 60 centímetros de diámetro y básicamente es la continuación de la tubería en sí, ¿no? Y en la garganta del venturímetro, como pueden ver, tiene un diámetro de 40 centímetros. Entonces este diferencial de diámetros nos permite acá tener un diferencial de lectura, como pueden ver, ¿sí? Un diferencial de lectura manométrica de 0.1 metros. En este caso acá fluye aire, normalmente fluye agua, ¿sí? Pero en este caso está fluyendo aire y acá tenemos en este caso el líquido de agua, ¿no? Y este diferencial, como pueden ver, es de 0.1 metros. Entonces básicamente con esta información se puede calcular el caudal que fluye un líquido, ¿no? A través de una tubería, y vamos a ver cómo lo calculamos. Continuamos. Nos dice la lectura de un manómetro diferencial de agua es de 10 centímetros. Este sería el manómetro diferencial de agua, ¿no? Y este diferencial es de 10 centímetros, que es lo mismo que decir 0.10 metros. Y fluye aire a través del aparato, ¿sí? Como pueden ver, acá fluye aire, ¿no? Nos está confirmando acá el ejercicio. Considerando constante e igual a 1.28 kilogramos sobre metro cúbico el peso específico del aire y despreciando las pérdidas por fricción, determina el caudal que pasa. Nos están dando de dato de ejercicio el peso específico del aire, el cual nos están diciendo que es 1.28 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso vamos a trabajar todo en las unidades del sistema internacional. Como pueden ver, acá nos están dando kilogramos sobre metro cúbico. Esto no implica que esto signifique masa. Propiamente hablando, esto sería kilogramos fuerza, y le vamos a poner la F para indicar que se refiere a kilogramos fuerza, ¿no? Y para llevarlo a Newton necesitamos esta igualdad, en la cual sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 9.81 Newton. Acá tenemos kilogramo fuerza y deseamos eliminar el kilogramo fuerza, por lo tanto colocamos kilogramo fuerza en el denominador y Newton en el numerador. Y de acuerdo a esta igualdad nos dice que un kilogramo fuerza es igual a 9.81 Newton, de tal forma que eliminamos kilogramo fuerza con kilogramo fuerza, y al multiplicar 1.28 por 9.81 nos sale este valor numérico. ¿En qué unidades? En Newton sobre metro cúbico. Por lo tanto, este sería el peso específico del aire. Lo anotamos en esta parte de la pizarra. También vamos a necesitar el peso específico del agua y lo vamos calculando. Sabemos que el peso específico viene a ser igual a densidad por gravedad. La densidad del agua es conocida, es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y la gravedad sabemos que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta multiplicación, 1000 por 9.81 nos sale 9810, y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado básicamente es masa por aceleración, y eso es Newton, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton, por lo tanto nos quedaría Newton sobre metro cúbico. Este valor numérico del peso específico del agua lo anotamos en esta parte de la pizarra. Borramos la pizarra y ahora sí nos centramos en calcular lo que nos están pidiendo. Como pueden ver, acá tenemos el diámetro, ¿sí?, de esta tubería, que es de 60 centímetros a la altura del punto número 1. Tenemos este diámetro de esta tubería, de esta garganta, que es de 40 centímetros a la altura del punto 2. Si es que nosotros calculamos la velocidad, básicamente podríamos calcular el caudal, ya que sabemos que caudal es igual a velocidad por área. Como tenemos este diámetro, podemos calcular fácilmente el área. Entonces sabemos que el caudal es igual, en este caso, al caudal que pasa a través del punto número 1. Por lo tanto, decimos que el caudal de forma general es igual al caudal que pasa a la altura del punto número 1, y a la vez es igual al caudal que pasa a la altura del punto número 2. Ya que no hay pérdida de aire, ¿no? Es un solo tubo, por lo tanto el caudal que pasa a cualquier altura, digamos a la altura de este punto número 1, es el mismo al caudal que pasa a la altura del punto número 2. Entonces podemos realizar esta igualdad, por lo que podemos decir que el caudal en el punto número 1 es igual al caudal en el punto número 2. Sabemos que caudal es igual a velocidad por área, por lo tanto
podríamos decir que el caudal a la altura del punto número 1 vendría a ser igual a la velocidad en el punto número 1 multiplicado por el área a la altura del punto número 1. Y eso a la vez es igual a la velocidad en el punto número 2 multiplicado por el área a la altura del punto número 2. En este caso, la velocidad a la altura del punto número 1 va en esta dirección y sentido, y esta sería la velocidad en el punto número 1. A la vez, en esta área, ¿sí?, hay varias, digamos, partículas de aire que se dirigen hacia la derecha. En este caso estamos considerando que la partícula de aire que se encuentra a la altura del punto número 1 tiene una velocidad igual a v sub 1, pero en realidad todas las partículas de aire que se encuentran a la altura del punto número 1 y que atraviesan esa área van a tener la misma velocidad. Es así que esta partícula también tiene esta misma velocidad v sub 1, esta otra partícula también, y de esa manera podemos decir que todas las partículas que atraviesan esta área, ¿sí?, esta área que es de forma circular, a la altura del punto número 1 básicamente van a tener la misma velocidad. De la misma forma, en el punto número 2 esta velocidad también se dirige hacia la derecha, vendría a ser la velocidad en el punto número 2. Y de la misma forma, ¿no?, acá tenemos un área, ¿sí?, que en este caso esta garganta tiene un diámetro de sub 2 igual a 40 centímetros, y cada una de estas partículas de aire que atraviesa esta área a esta altura van a tener la misma velocidad, la velocidad v sub 2. Entonces, haciendo esta pequeña acotación, nos enfocamos en calcular tanto el área a sub 1 como el área a sub 2. Para eso vamos a calcular el radio. En este caso, el radio a la altura del punto número 1 vendría a ser igual a la mitad, ¿no? Sería igual a 30 centímetros. Y el radio a la altura del punto número 2, ¿sí?, de esta tubería, este radio vendría a ser la mitad de este diámetro, es decir, sería 20 centímetros, la mitad de 40 centímetros que sería 20 centímetros. Procedemos a calcular el área a sub 1, sabemos que es igual a pi por el radio elevado al cuadrado, en este caso por el radio r sub 1 elevado al cuadrado. El valor de pi es igual a 3.1416, redondeándolo. El radio r sub 1 vendría a ser 30 centímetros. Todo lo vamos a llevar en las unidades del sistema internacional, por lo tanto sería 0.3 metros y está elevado al cuadrado. Al realizar esta multiplicación de este número por 0.3 al cuadrado nos sale este número, y acá serían metros elevados al cuadrado. Esta sería el área a sub 1, ¿no?, el área a la altura del punto número 1, ¿sí?, de esta tubería que tiene un radio r sub 1 igual a 30 centímetros. Y eso es lo que vamos a reemplazar acá. Ahora necesitamos el área a sub 2. Sabemos que área es igual a pi por el radio al cuadrado, pero en este caso sería por el radio r sub 2 elevado al cuadrado. Pi, redondeando, sería 3.1416, que multiplica al radio en el sistema internacional, que sería 0.2 metros elevado al cuadrado. Al multiplicar pi por 0.2 al cuadrado nos sale este valor numérico, y acá sería metros elevado al cuadrado, sería metros cuadrados. Ya tenemos el valor numérico de esta área a sub 2, el cual lo escribimos en esta parte de la pizarra, y reemplazamos estos dos valores numéricos en esta ecuación. Por lo tanto sería la velocidad v sub 1 por el área a sub 1, sería por este valor numérico. Eso es igual a la velocidad v sub 2 multiplicado por el área a sub 2. Por lo que la velocidad v sub 2 sería igual a todo lo que está al otro lado de la ecuación, y este valor que multiplica la velocidad v sub 2 pasa a dividir. Al realizar esta división de este número entre este número nos sale 2.25, que multiplica la velocidad v sub 1. Metros cuadrados con metros cuadrados se eliminan, por lo tanto simplemente ya no lo escribimos. Como pueden ver, tenemos una ecuación y dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación adicional en la cual contenga velocidad v sub 1 y v sub 2 para poder calcular el valor numérico, ya sea de la velocidad v sub 1 o de la velocidad v sub 2 o de ambas, y de esa forma poder calcular el caudal que atraviesa toda esta tubería, ¿no? Ya que si calculamos este valor numérico multiplicado por el área a sub 1, podríamos calcular el caudal q sub 1. De la misma forma, si calculamos la velocidad v sub 2 multiplicado por el área a sub 2, podríamos calcular el valor de q sub 2, o mejor dicho, el valor del caudal. Y eso es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Procedemos a limpiar un poquito esta parte de la pizarra, y para poder generar esa otra ecuación vamos a utilizar Bernoulli. Y Bernoulli nos dice lo siguiente: que la presión a la altura del punto número 1
dividido entre el peso específico del fluido, que en este caso es del aire, entonces sería entre el peso específico del aire, más la velocidad que atraviesa el punto número 1, elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la altura y sub 1, desde el nivel de referencia que nosotros escojamos hasta este punto número 1, sería igual a la presión P sub 2, ¿sí?, de este punto P sub 2 dividido entre el peso específico del aire, más la velocidad V sub 2 elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y más la altura desde el nivel de referencia que escojamos hasta este punto número 2. Ahora, esta ecuación también la podemos transformar de la siguiente forma. Si es que a toda esta ecuación la multiplicamos por peso específico del aire, acá nos quedaría simplemente P sub 1, más acá multiplicarlo por peso específico del aire. Sabemos que peso específico es densidad por gravedad, por lo tanto acá se eliminaría la gravedad y nos quedaría esta parte de la ecuación de esta forma, más el peso específico multiplicado por y sub 1, sería lo mismo que decir densidad por gravedad por y sub 1, ya que peso específico es densidad por gravedad, y eso sería igual a lo mismo pero para el punto número 2. Entre estas dos ecuaciones nos vamos a quedar con esta primera ecuación. Borramos esta ecuación, ¿sí? Podemos utilizar ya sea una o ya sea la otra. En este caso ya tenemos peso específico del aire. Nos quedamos con esta ecuación, ¿sí?, para no estar calculando la densidad del aire. Y entonces nos quedamos con esta ecuación. Y necesitamos un nivel de referencia. Ese nivel de referencia, ya que nos va a permitir calcular el y sub 1 y y sub 2, lo podemos colocar aquí abajo, tal vez aquí o aquí. Pero en este caso lo vamos a colocar sobre esta línea que atraviesa el punto número 1 y el punto número 2. Entonces aquí colocamos el nivel de referencia, ¿no? Decimos que esta línea vendría a ser el nivel de referencia, porque eso nos va a permitir justamente anular y sub 1 y y sub 2. ¿Por qué? Porque sería la altura desde este nivel de referencia hasta donde se encuentra el punto número 1. Como está atravesando el punto número 1, entonces este y sub 1 sería igual a 0. Y de la misma forma este y sub 2 sería igual a 0. Es así que al eliminar y sub 1 y y sub 2, reescribimos esta ecuación de esta forma. Copiamos esta parte de la ecuación. Esta parte de la ecuación la trasladamos al otro lado con signo cambiado. Eso sería igual a esta parte de la ecuación. Y esto lo trasladamos al otro lado con signo cambiado. Como pueden ver, acá tenemos el mismo denominador. Colocamos peso específico del aire. Y en el numerador podemos restar P sub 1 menos P sub 2. Eso sería igual. Colocamos 2 veces la gravedad en el denominador y en el numerador podemos restar, ¿no? V sub 2 elevado al cuadrado menos V sub 1 elevado al cuadrado. Como pueden ver, la gravedad es un valor numérico que conocemos, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No conocemos ni V sub 1 ni V sub 2. Deseamos calcular cualquiera de estas dos velocidades, ya sea una de ellas o ambas. Peso específico del aire sí tenemos su valor numérico. No tenemos el valor numérico de la presión P sub 1 ni de la presión P sub 2 o la resta, no tenemos este valor numérico. Si es que nosotros calculamos esta resta o este valor numérico P sub 1 menos P sub 2, entonces tendríamos ya todos los valores numéricos excepto la velocidad V sub 1 y la velocidad V sub 2 dentro de esta ecuación. Y es así que si calculamos P sub 1 menos P sub 2 su valor numérico, entonces ya tendríamos básicamente dos ecuaciones y con dos incógnitas, ¿no? En este caso ya esta ecuación ya está en función de V sub 1 y V sub 2. Entonces calculando P sub 1 menos P sub 2, repito, ya tendríamos esta ecuación en función solamente de la velocidad V sub 1 y de la velocidad V sub 2. Entonces nos vamos a enfocar en calcular P sub 1 menos P sub 2. Y para eso utilizamos justamente este diferencial de manómetro. En este punto vamos a colocar un punto al cual le vamos a llamar el punto número 3, y a esta misma altura, ¿sí?, como acá nos interrumpe este líquido que en este caso es agua, vamos a colocar otro punto al cual le vamos a llamar el punto número 4. Es así que vamos a decir que la presión en el punto número 3 es igual a la presión en el punto número 4. Y vamos a ver qué es lo que nos sale. Entonces, antes de continuar, borramos esta parte de la pizarra y vamos a ver este detalle que vamos a utilizarlo dentro de esta ecuación. Acá tenemos, digamos, una columna, ¿sí?, un prisma con una columna de un líquido o un fluido, donde acá tenemos esta área A, tenemos esta altura H, y podemos decir que la presión originada por este fluido o este líquido en la parte de abajo, ¿sí?,
esta presión originada por su peso, sería igual básicamente al peso que ejerce todo este líquido dividido entre esta área A, ¿sí? Sabemos que presión es igual a fuerza entre área. En este caso, todo este peso me está ejerciendo una fuerza sobre esta área A, por lo tanto sería este peso dividido entre esta área A. Entonces el peso del líquido sería básicamente densidad por volumen y por gravedad. ¿Por qué? Porque densidad es masa sobre volumen, por lo tanto masa sobre volumen por volumen es masa, ¿no? Densidad por volumen básicamente es igual a masa, y esa masa por gravedad básicamente es peso. Y esto está dividido entre la área A. Ahora, este volumen, ¿a qué es igual? Este volumen básicamente es igual a esta área A multiplicada por esta altura. Esto sería volumen, ¿no? Área por altura es volumen del líquido y multiplicado por la gravedad. Todo esto dividido entre el área A. Podemos eliminar área A con área A y esta ecuación se reduce a densidad del líquido por gravedad y por altura. Sabemos que densidad por gravedad es peso específico y también tenemos que multiplicarlo por la altura. Por lo tanto, vamos a utilizar esto dentro de esta igualdad y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, acá tendríamos la presión que se ejerce en el punto número 3. Esto sería originada a la presión originada por esta columna, ¿sí? Esta columna de aire desde el punto número 3 hasta el punto número 1, así como toda esta columna originaba una presión en este punto de abajo, ¿sí? Debido a su peso. De la misma forma, en este punto número 3, toda esta columna, en este caso de aire, me va a originar una presión en este punto número 3. Y esta columna, ¿cómo me origina esa presión? De acuerdo a esta ecuación, sería igual al peso específico del aire multiplicado por la altura. En este caso la altura sería igual a x más 0.1, ¿no? O 0.1 metros más x, que es lo mismo. Más la presión en esta parte superior, ¿sí? Es decir, más la presión P sub 1. En otras palabras, analizando este líquido, aquí si es que además de este peso nosotros tenemos una presión en esta parte de arriba, entonces la presión que se ejerce en esta parte de abajo sería la presión originada por su peso, que básicamente es peso específico del líquido por la altura, y acá tendríamos que añadir más la presión originada por alguna presión que ya se encuentra de antemano en esta parte superior. Y de la misma forma acá sería igual a la presión originada por el peso de este líquido entre el punto número 3 y el punto número 1, que en este caso este no es un líquido, sino sería la presión originada por el peso del aire, ¿sí? Más la presión que se encuentra en la parte de arriba, que sería la presión P sub 1. Y eso sería igual de la misma forma para el punto número 4. Sería igual a la presión originada por esta columna de agua, por lo tanto sería peso específico del agua multiplicado por esta altura, que en este caso es igual a 0.1 metros, más la presión originada por esta columna de aire, ¿sí? Por lo tanto sería más peso específico del aire multiplicado por esta altura, que en este caso es igual a x, y más la presión que se encuentra ejercida en esta parte superior, ¿no? Que sería la presión P sub 2. Entonces, al realizar esta multiplicación de peso específico del aire por 0.1 metros, nos quedaría esta multiplicación, más peso específico del aire por x, nos queda esta multiplicación, más la presión P sub 1, y eso es igual a todo lo que estaba a la derecha, simplemente lo volvemos a copiar. Como pueden ver, podemos eliminar el peso específico del aire por x, tanto de esta parte de la izquierda como de esta parte de la derecha de la ecuación. Reescribimos todo esto, pero ya eliminando lo que hemos eliminado, valga la redundancia, y nos queda esta ecuación. Tenemos el valor numérico del peso específico del aire, lo copiamos acá, que multiplica 0.1 metros más la presión P sub 1, y eso es igual al peso específico del agua, que sería este valor numérico, que multiplica a 0.1 metros más la presión P sub 2. Al realizar esta multiplicación nos queda este número, y newton sobre metro cúbico por metro nos queda newton sobre metro cuadrado, más la presión P sub 1, y eso es igual, al realizar esta multiplicación nos queda este valor numérico, newton sobre metro cúbico por metro nos queda newton sobre metro cuadrado, más la presión P sub 2. Necesitamos calcular P sub 1 menos P sub 2, por lo tanto, acá colocamos P sub 1 y este P sub 2 lo pasamos al otro lado con signo cambiado. Y esto sería igual a 981 newton sobre metro cuadrado,
y todo esto pasa al otro lado con signo negativo. Al realizar esta resta nos quedaría que P sub 1 menos P sub 2 es igual a 979.74432 newton sobre metro cuadrado. Este valor numérico lo reemplazamos aquí y esto está dividido entre el peso específico del aire y eso es lo que copiamos acá. Eso es igual a la velocidad v sub 2 al cuadrado menos la velocidad v sub 1 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, y la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta división nos queda este valor numérico, y newton sobre metro cuadrado dividido entre newton sobre metro cúbico básicamente es metros. Eso es igual a todo esto, ¿sí? Volvemos a copiar velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado dividido entre esta multiplicación. Y eso es 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, velocidad v sub 2 al cuadrado menos velocidad v sub 1 al cuadrado sería igual. Acá multiplicamos, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, nos queda este valor numérico. Y metros sobre segundo al cuadrado pasa a multiplicar a metros, nos quedaría metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Como pueden ver, ya tenemos esta ecuación y esta ecuación, ¿sí? Es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ya podemos calcular tanto el valor numérico de la velocidad v sub 1 como el valor numérico de la velocidad v sub 2. Entonces acá tenemos que v sub 2 es igual a 2.25 v sub 1. Todo esto lo reemplazamos en vez de la velocidad v sub 2. Es así que en vez de velocidad v sub 2 colocamos 2.25 veces la velocidad v sub 1. 2.25 al cuadrado nos sale este valor numérico. Velocidad v sub 1 al cuadrado nos sale velocidad v sub 1 al cuadrado. Menos la velocidad v sub 1 al cuadrado, y eso es igual a todo lo que está a la derecha de la ecuación. Acá básicamente tenemos 1 por velocidad v sub 1 al cuadrado, por lo tanto sería 5.025 menos 1 es 4.0625 velocidad v sub 1 al cuadrado, igual a todo lo que estaba a la derecha. Este número pasa a dividir y nos quedaría 376.825, ¿no? ¿En qué unidades? Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada tanto a la izquierda como a la derecha y nos quedaría que la velocidad v sub 1 sería igual a 19.41, ¿no? Al sacar la raíz cuadrada a este número nos sale 19.41 y al sacar la raíz cuadrada a metros cuadrados sobre segundo al cuadrado nos sale metros sobre segundo. Como pueden ver, ya tenemos el valor numérico de la velocidad v sub 1. Con esto podríamos calcular el valor del caudal q sub 1, pero también vamos a calcular el valor de la velocidad v sub 2. Y es así que este valor numérico lo reemplazamos aquí. Volvemos a copiar esta ecuación y en vez de la velocidad v sub 1 colocamos su valor numérico que acabamos de calcular. Y al realizar esta multiplicación nos sale que el valor de la velocidad v sub 2 sería igual a 43.6725 metros sobre segundo al cuadrado. Borramos la pizarra y nos concentramos en calcular el valor de q sub 1, es decir, del caudal que pasa a través de esta área a sub 1, ¿no? O mejor dicho, el caudal que pasa a la altura del punto número 1. Y sabemos que el caudal es igual a velocidad por área, por lo tanto sería igual a la velocidad v sub 1 por el área a sub 1. Y de la misma forma vamos a calcular el valor del caudal q sub 2, el cual debería de salir exactamente el mismo valor del caudal q sub 1. Y esto sería igual a la velocidad v sub 2 por el área a sub 2. Nos centramos en esta parte. El caudal q sub 1 sería igual a la velocidad v sub 1, donde ya hemos calculado su valor numérico, simplemente lo copiamos, multiplicado por el área a sub 1, que ya tenemos su valor numérico, lo copiamos acá. Al realizar esta multiplicación nos sale 5.49 y metros sobre segundo por metro al cuadrado serían metros cúbicos sobre segundo. Y de la misma forma acá, el caudal q sub 2 sería igual a la velocidad v sub 2, como pueden ver ya hemos calculado el valor de la velocidad v sub 2, que multiplica el área a sub 2, es decir que multiplica a todo esto. Al realizar esta multiplicación nos sale igual a 5.49 y metros sobre segundo por metro cuadrado sería metro cúbico sobre segundo. En otras palabras, el caudal que pasa a través de este tubo de Venturi sería igual a 5.49 metros cúbicos sobre segundo. Esta sería la respuesta a este ejercicio planteado. Que Dios los bendiga.